Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Hola, bendición, muy buenos días. La paz sea contigo, con tu casa, con todos los tuyos. En el nombre de Jesús les bendigo en la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Bienvenido a un programa más de Comenzando tu día con Dios. Hemos estado hablando de la fe. Ayer hablamos sobre esa palabra que dice Isaías sobre extenderse, no ser escaso, alargarse y comenzar a trabajar en una extensión antes de tenerla. Comenzar a accionar en fe por aquello que aún no palpamos, no tocamos. Hemos estado hablando sobre los héroes de la fe, basándonos en el libro de los Hebreos capítulo 11, que ahí menciona los héroes de la fe, como lo fue Enoc, como lo fue Abraham, Moisés, Sara. Bueno, muchos héroes de la fe menciona la palabra de Dios ahí en el libro de Hebreos. Noé, que es el primer hombre que actúa en fe. Bueno, el segundo, el primero fue Abel con su ofrenda, su sacrificio. El segundo que menciona la Biblia ahí en hebreo es Noé. Noé se anticipó a cosas y accionó basado a lo que estaba creyendo, aunque no tenía evidencia palpable humanamente hablando, pero él se movió, accionó conforme a lo que Dios le había dicho. La fe viene como resultado de oír a Dios. La fe viene como resultado de leer las Escrituras, porque dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Y hemos estado hablando sobre la fe es avanzar, la fe es obedecer, la fe es accionar en lo que Dios está diciendo. Tener fe y no tener obra es no tener fe. La fe se muestra, se revela por medio de tus obras. Es decir, si Dios te dice algo, tú debes de accionar en lo que Dios dice. Creer es poner acción en aquellas cosas que Dios te ha dicho o ha puesto en tu corazón y que tú estás creyendo. Ahora, hoy le quiero tratar, la fe es predecir. ¿Qué significa esto? Como está escrito ya esto: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 17. Al cual llama las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó a Dios, aunque todavía no había evidencia de que la esterilidad de Sara había terminado. Pero Abraham creyó a Dios, que le da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que si ya fueran. El primer ser humano, si no me equivoco, en creer que Dios le da vida a los muertos fue Abraham. El primer hombre, el padre, por eso le llaman el padre de la fe, porque el hombre nunca vio un muerto resucitar, pero no necesitó verlo para saber que Dios lo podía hacer. Mira qué poderoso. El padre de la fe, él creía que Dios le podía dar vida a las cosas muertas. Y ese es el tipo de fe que conecta con los milagros, que conecta con el poder de Dios. La que cree anticipada, la que cree que aunque no ocurra, yo sé que Dios puede. La que dice, aunque nunca yo he visto un muerto levantarse, yo sé que Dios tiene el poder para resucitarlo. Y fíjate algo, hoy en día se me haría más fácil a mí creer que Dios levanta muertos y se te haría más fácil a ti creerlo, porque ya hay un historial, hay un registro de Dios levantando muertos. Por ejemplo, lo tenemos como Elías. Elías fue el primer ser humano que oró por un muerto y resucitó. El segundo fue Eliseo y, si no me equivoco, el tercero fue Jesús. ¿Me siguen? Elías, cuando estuvo en la casa de la viuda, que se murió el hijo, él oró y resucitó. Eliseo se le puso encima al hijo de la tsunamita y resucitó. Y Jesús resucitó varios muertos. El hijo de la viuda de Naín lo resucitó y también resucitó a Lázaro.
El tercero fue Jesús en levantar a los muertos. Así que hay un historial después de Abraham de que Dios levantaba a los muertos. Pero antes de Abraham no había un historial de que Dios había hecho tal hazaña. Eso significa que Abraham tenía mucho más fe que la que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque él creía cosas que nunca habían ocurrido. Ahora yo creo que Dios puede hacer cosas que ya han ocurrido. ¿Me debe entender? Igual que Noé. Noé creyó que venía lluvia del cielo cuando nunca había llovido. Ahora yo creo que puede llover, y este es mi fe en Dios, pero ya hay un historial de que hay lluvia del cielo, que alguien lo creyó. Entonces Abraham creyó que Dios podía levantar a los muertos. La gente de fe son gente emprendedora en Dios. Son gente que se anticipan en Dios. Son gente que hacen cosas que otros no hacen. Creen por cosas que otros no creen. Si tú estás esperando que otro triunfe para creer en tu milagro, entonces tú no eres un pionero. Tú eres un segundero, digámoslo así. Un pionero es aquel que cree, aquel que abre camino. Entonces, tú no puedes esperar que otro triunfe en un ministerio igual al tuyo para tú creer que tú vas a triunfar. Tú tienes que creerle a Dios, porque Él es el Dios que hace maravilla y hace cosas nuevas. Qué interesante, ¿no? Llama las cosas que no son como si fueran. El profeta Elías levantó un muerto con el poder de Dios porque creyó que Dios podía levantar a los muertos. Dijo, devuélvele el alma. Y así ocurrió. Eliseo oró por aquel hijo de la viuda y se le tiró encima, boca con boca, ojo con ojo, porque creía que podía resucitar. Al igual Jesús, cuando se encontró con el entierro que venía saliendo de la ciudad de Naín para ir a la sepultura, Jesús venía en la multitud entrando y se chocaron las dos multitudes. La multitud que traen al muerto y la multitud que traen al vivo. Entonces el vivo, que Jesús, le dice, no llore, mujer. ¿Cómo tú le dices no llora a una madre que acaba de perder a su único hijo y que a tiempo atrás perdió a su esposo porque era una viuda? Pero Jesús le decía, no llore por fe, porque él sabía lo que iba a hacer. Resucitó al muchacho. E igual que Lázaro, él creyó que Lázaro iba a resucitar. De hecho, él se anticipó tanto que le dijo a los discípulos, qué bueno que estamos aquí, porque Lázaro duerme. Ahora tenemos que despertarlo. Él ya sabía que iba a resucitar por la fe y por la revelación de Dios. Entonces, creerle a Dios es predecir, es caminar, es confesar, es hablar. Hay muchas personas que están en contra de confesar. ¿Qué confiesan? ¿Qué confiesan? Bueno, la palabra de Dios habla de confesar. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Entonces, el confesar, no estoy hablando de hablar positivamente, lo cual no le hace nada de daño a nadie hablar positivamente, porque ¿qué daño me hace a mí si hablo positivamente? Más daño me hago yo si hablo negativamente. Incluso la ciencia ha llegado a la conclusión que las personas que hablan negativamente viven siempre envueltos en una vida negativa, y los que hablan positivo viven todo el tiempo con esa fuerza positiva. Así que no le hace daño a nadie hablar positivamente. Ahora, no hablo de hablar positivamente, hablo de hablar por fe, hablar de fe, hablar por fe, actuar por fe, cantar por fe. Dios le dice en Isaías, canta por fe. Tú, estéril, canta por fe. Regocígate la que no tiene luz, regocígate por fe. Entonces el confesar, el hablar, es por fe. La palabra de Dios dice que del fruto de tu labio se llena tu vientre. Entonces, si esto es verdad, si lo que la Biblia dice es verdad, lo cual yo lo creo, del fruto de tu labio se llena tu vientre, entonces tengo que tener cuidado lo que hablo. Entonces, el confesar en fe me ayuda más que el hablar negativamente, porque mi vientre se llena del fruto de mis labios. Mis palabras tienen poder. De hecho, de toda palabra ociosa seremos juzgados. Y la Biblia dice en Marcos, capítulo 11, creo que el verso 23 y 24, cuando ahí reprende la higuera, él dice, y lo que digas, te será hecho. Sé que es importante educar nuestra boca, ¿verdad? Poniendo nuestro corazón en la palabra de Dios para que hablemos por fe, confesemos en fe y hablemos la palabra que Dios quiere que hablemos. La fe se anticipa a la manifestación. Es decir, tú no puedes esperar tener manifestación primero para luego tener fe. La fe viene primero y la manifestación viene después.
Así que la fe se anticipa a la manifestación. Y el apóstol Pablo, hablando de exactamente de hablar por fe, dice en 2 de Corintios 4:13, escrito está, creí y por eso hablé. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. 2 de Corintios 4:13. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Escrito está, creí por lo cual hablé. Tú solo verás milagro en tu vida cuando lo que tú hables es lo que tú estás creyendo. Si lo que tú estás creyendo lo está hablando, de acuerdo a la voluntad de Dios, será manifestado. Hoy en día hay personas que hablan una cosa, pero creen otra en su corazón. Y cuando tú desalineas y tú no combinas tu boca con tu corazón, tus ojos no ven. Si quieres que tus ojos vean, combina tu boca con tu corazón y tu corazón, conéctalo a la palabra de Dios. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces lo que tú hables con tu boca, que está creyendo con tu corazón, es lo que tú verás con tus ojos. Lo que tú hablas con tu boca, que está creyendo con tu corazón, es lo que tú verás con tus ojos. Creí, por lo cual hablé. Y mira lo interesante, con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Yo no juzgo a alguien que te juzgue porque tú hables por fe. Si él no tiene fe, si él no tiene el espíritu de fe, si no tiene ese mismo espíritu de creerle a Dios, pues entonces él no va a estar de acuerdo que tú confieses que tú hables por fe. Porque él no tiene fe. Ahora, la gente de fe, la gente que tenemos fe en lo que Dios dice, la gente que conocemos la voluntad de Dios, la gente que se nos ha sido revelado de antemano, anticipado lo que Dios va a hacer, hablamos por fe. Porque nuestra fe no viene basada en un sentido humano. Nuestra fe viene de la palabra de Dios y de oír a Dios. Entonces, mi palabra para ustedes es: crean y hablen. Crean y confiesen por fe. Crean y caminen de acuerdo a lo que creen. Creí, por lo cual hablé. Mis palabras para ustedes en el Espíritu del Señor es que Abraham le creyó a Dios que Dios podía levantar a los muertos. Y dice la Biblia, y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Otra traducción dice, y Dios llama a la existencia lo que ya existe. Dios llama a la existencia, o mejor dicho, a la manifestación lo que ya existe. Eso es lo que la traducción más al griego dice, porque Dios llama a las cosas que existen para que vengan y se manifiesten en el mundo visible. Ten fe. Comienza a ponerle nombre a tu milagro. Dios tiene un milagro para ti, para tu casa y para tu familia. Creí, por lo cual hablé. La paz sea con ustedes y bendiciones. Esto fue Comenzando tu Día con Dios,